El último problema es el de geometría. He hecho el dibujo de lo que se nos pide, ¿vale? Pero así a modo de resumen, lo que tenemos es un triángulo ABC, donde los puntos medios son, de cada lado son E, F y D. Luego, los puntos M y N son las bisectrices de este ángulo de aquí, el del triángulo ADB y el del ADC. Y luego, O es el punto de intersección entre AD y M y N, ¿vale? Donde M y N eran los puntos de la bisectriz, ¿vale? Y por último, tenemos R y P, que son los puntos de los lados AC y AB, respectivamente, que se forman cuando se interseca la recta EO, la recta que pasa por esos dos puntos, y corta con el AC y lo mismo en el otro lado, ¿vale? Entonces, nos piden demostrar que AD es lo mismo que RP, ¿vale? Entonces, claro, más o menos, lo primero que con el dibujo más o menos nos hacemos una idea. En los problemas de geometría es muy interesante hacerse un dibujo para poder visualizarlo bien. Lo primero que vemos es que EF, MN, PR y CB, todos esos segmentos parece que son paralelos, ¿vale? Si fuesen paralelos estaría muy bien porque tendríamos muchos triángulos semejantes y podríamos trabajar con ellos. Entonces, tendríamos ya la posibilidad de relacionar, por ejemplo, EF con la altura, AD, ¿vale? Será una opción. Y además, si nos fijamos, se forma como un trapecio en medio, con EFRP. Claro, entonces EF lo podemos tener relacionado con el trapecio aquí en medio, y luego también con AD, porque EF vale lo mismo que esto por ser los puntos medios, y lo mismo que DB. Entonces, es bastante interesante centrarnos alrededor de F y ver y tener esa idea del trapecio y de la semejanza con la altura y la base y EF. ¿Vale? Entonces, cuando tenemos más o menos estas ideas claras, ahora vamos al plan de actuación. Lo primero, ¿qué es lo que nos han dado? Los datos que tenemos. Se nos habla de bisectrices, ¿vale? Entonces, para esto hay un teorema muy bueno, el teorema de la bisectriz. Por el teorema de la bisectriz podemos hallar lo siguiente, ¿vale? Tenemos que A partido de M, es decir, este segmento entre M partido entre B, es igual a AD partido de DB. Muy bien. Por otro lado, hacemos lo mismo en el otro lado. Y nos queda que AN dividido entre NC va a ser igual a AD dividido entre CD. Claro, ahora como D es el punto medio, CD y DB son lo mismo. Por tanto, juntando estas dos, tenemos que AM partido de MB es igual a N partido de NC. Vale, y con esto, ¿qué conseguimos? Bueno, con esto nos fijamos ahora en la figura y tenemos que AM entre MB, o sea, esto entre esto es lo mismo que AN entre NC. Lo que nos dice que el triángulo ANM y el triángulo ACB son semejantes. Vale, y ahora vamos a relacionar. Tenemos que AB partido de AM, es decir, lado grande entre lado pequeño, va a ser lo mismo que la base, que es BC, entre la base pequeña, MN. Recordemos que nos interesa sacar MN por su relación con EF y con RP. Es bastante importante y por eso queremos que aparezca aquí. Recordemos que lo que intentamos es relacionar AD con EF. Para eso, como EF es la paralela media, podemos relacionarlo con su base. ¿Vale? Lo primero que vamos a hacer de momento es decir que AB, es decir, este lado, es AM más MB. De esto sabemos bastante, estas relaciones con la bisectriz. Entonces ahora esta expresión la sustituimos aquí arriba. Y nos queda que AM, esto será 1, ¿vale? Vamos a decir aquí. Esto será 1 más MB partido de AM,
igual a ABC partido de MN. Muy bien. Ahora bien, ¿qué hemos visto que es MB partido de AM? Bueno, tenemos dos cosas. Tenemos que es AN y NC, pero eso nos llevaría al otro lado. Eso no nos interesa porque esta relación nos ha servido para encontrar que este triángulo y el grande son proporcionales. Ahora lo que queremos es que aparezca AD, y aquí es donde nos aparece, en esta relación. ¿Vale? Entonces, esta expresión la trasladamos abajo y decimos que MB partido de AM es lo mismo que AD más DB. Perfecto. Como están dados la vuelta, pues simplemente esto será DB partido de AD más 1, que esto sea igual a DB más AD partido de AD, y esto será igual a BC partido de MN. Muy bien, vale. Ahora, como hemos dicho, queremos relacionar AD con EF. Vale, si nos fijamos, BC, ¿cuánto es? BC son 2 veces EF, ¿vale? Y DB es una vez F. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? Nos va a quedar aquí EF, ¿vale? Por el DB, más AD dividido entre AD, igual a 2 EF dividido entre M. Que de aquí obtenemos que 1 partido de F más 1 partido de AD es igual a 2 partido de MN. Es decir, es la media armónica. Pero esto nos recuerda mucho a una propiedad del trapecio, que es cuando tienes las dos bases y tienes un segmento que cruza justo por el punto, bueno, un segmento paralelo a las bases, que cruza justo por el punto de intersección de las diagonales, entonces ese segmento es la media armónica de las dos bases. Por tanto, si realmente probamos que eso es un trapecio, vamos a poder relacionar PR con AD, diciendo que son exactamente lo mismo. Así que nos vamos a guardar esta fórmula y vamos a ver que eso en efecto se cumple. Ahora, para probar que en efecto EFRP es un trapecio, tenemos que ver que EF y RP son paralelas. Para ello vamos a usar el teorema de Menelao, con el triángulo ANM y la transversal ER y FP. Entonces vamos a empezar primero con ER. Entonces tenemos que A partido de E partido de EM por MO o N, esto ahora por NR partido de RA. Esto va a ser igual a 1. Perfecto. Vale. Ahora, con el segmento FP. Vale. Lo mismo. Nos va a quedar AF partido de FN por NO o M por MP partido de PA. Y esto va a ser igual a 1. ¿Vale? Muy bien. Ahora, como NO y MO son lo mismo, esto vale 1. Y lo podemos cancelar en ambos lados. ¿Vale? Vale 1 y ya está. Y ahora, como sabemos que AF entre FN es lo mismo que AE entre EM, ¿vale? Pues simplemente tenemos que AE partido de M es lo mismo que AF partido de FN. Claro, entonces, esto es lo mismo que esto. Por lo tanto, los inversos coincidirán. Es decir, AP, que es este, partido de MP, será igual a AR partido de NR. Es decir, AP partido de MP, es decir, AP partido de MP, es lo mismo que AR partido de NR. Eso nos dice que los triángulos
NM y ARP son semejantes. Por lo tanto, tenemos que NM será paralela a RP y con eso RP será paralela a FE. Vale, por tanto ya sabemos que EF y PR son paralelas. Por tanto, sabemos que MN es paralela a RP y FE por el punto medio de intersección, o sea, por el punto de intersección de las diagonales. Claro, y entonces ahora nosotros tenemos que 2 partido de MN va a ser igual a 1 partido de la base EF más 1 partido de PR. Por tanto, hemos obtenido exactamente la misma expresión, excepto por PR y por AD. Claro, entonces tenemos que AD será igual a PR, que era justo lo que nosotros queríamos probar. Y con esto ya hemos terminado el bloque de 6 problemas de la OME de 2017.